comercial de empleo.
Buenas tardes, bueno, bienvenidos a todas y a todos, bienvenidos a este, set improvisado que hemos realizado aquí en la sala VIP del Estadio Coliseum Alfonso Pérez, así que os damos la bienvenida, aunque sea virtualmente, de manera virtual a este estadio, que por supuesto también es vuestra casa. Ahora mismo tenemos las mascarillas, no obstante hemos hecho todos unas pruebas antes de comenzar, así que vamos a proceder a retirarlas para así intentar que el sonido sea un poco mejor. Bien, pues nada, buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión del Foro Mujer y Liderazgo, en este caso de manera virtual. Hoy tenemos con nosotros extraordinarias personas, extraordinarias mujeres y lo primero me gustaría sobre todo presentar al director general del Getafe Club de Fútbol, Clemente Villaverde, que nos acompaña en la tarde de hoy y al que le cedo la palabra. Sí, hola, buenas tardes a todos y a todas. Es un verdadero placer para nosotros, para Getafe Club de Fútbol, a través de su fundación, el dar cabida nuevamente a una jornada más de este foro. Creo que la importancia del foro queda reflejada en las personas que vais a intervenir en él. Creo que todas tenéis una trayectoria que habla por sí sola de la importancia que tiene, y espero que se enriquezca con vuestros conocimientos y vuestro saber hacer el foro. Nada más que por mi parte daros la bienvenida aquí a Getafe, a nuestra sede. Sabéis que aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis, y esperamos que este sea el punto y seguido de muchas situaciones como estas. Bienvenidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Clemente. Bueno, pues la primera intervención en este caso va a ser de Beatriz. Beatriz es presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias de Getafe. Es una persona con la que hemos colaborado siempre desde un inicio. De hecho, con ella compartimos la idea de este proyecto, que en este caso tiene su segunda edición online. Y que es una persona que siempre ha apoyado esta iniciativa. Nos gustaría, Bea, que nos cuentes un poquito qué hacéis desde la Asociación de Mujeres Empresarias de Getafe, cuál es vuestra labor y actividad. Hola, muy buenas tardes. Pues bueno, agradecer que hagáis todo esto, porque toda gotita que cae en piedra al final acaba haciendo un agujerito, y eso es lo bueno: repetir, repetir y reeducar. Entonces, desde la asociación lo que hacemos es, pues bueno, intentar reeducarnos todas en unos nuevos negocios, en incentivarnos, en motivarnos, en aprender, porque es difícil llevar un negocio y no siempre es desde el principio hasta el medio, hasta el final se lleva igual. O sea, según vas andando, vas haciendo una carrera, tienes que ir formándote, porque todo va cambiando. Por ejemplo, como ahora el COVID, antes los negocios eran todos más personales, ahora todos son vía Zoom, de otras formas distintas. Entonces, todo eso hay que reaprenderlo porque no lo hemos aprendido. Y hay muchos negocios que son muy antiguos y no están a la orden del día. Entonces, hay que intentar acompañar para que todos podamos hacer, pues eso, un buen acopio, de que tengamos unos buenos negocios y que estén sanitos, que no estén, que tengan déficits, que tengan faltas. Eso es lo que normalmente solemos hacer. Hacemos muchas comidas, hacemos muchos networking, o sea, hacemos muchas actividades que es para mantener a la gente activa, para que no sea la pereza de, oh, y es que no, sino intentar motivar a la gente para que sigan haciendo más negocios. O sea, me da igual que sean empresarios que contraten, como personas que monten negocios, ¿vale? Bueno, sin duda es un papel muy importante en esta ciudad el que estáis haciendo, y el estar juntas y hacer ese networking siempre es muy positivo, ¿verdad? Para todas, hablar de vuestras preocupaciones, vuestras cosas, ¿no? Yo creo que siempre es muy importante. Pues muchas gracias, Bea, por compartir esa experiencia con nosotros. ¿Cuánto tiempo lleváis en la asociación? Llevamos 10 años ya. La 10 años. forjamos 4 o 5 personas y hemos ido creciendo. Igual que crecemos, va yéndose la gente, porque por desgracia van cerrando negocios o no pueden continuar. Pero bien, estamos bien. Vamos muy despacito, porque preferimos ir despacito y seguros que no deprisa y estrellarnos. Vamos despacito, no hay muchas ayudas, ¿vale? Tampoco te tienes que basar en las ayudas, sino que tienes que hacerlo por propio esfuerzo tuyo. Entonces, pues bueno, las cosas van más lentas. Como se suele decir siempre, las mujeres no estamos igual de miradas, que es otra brecha que hay que tener. Entonces, pues bueno, pero vamos ahí. Vamos, llevamos 10 años pisando baldosas muy
muy serias, Sí, sí, sí. Bueno, yo muy la firmes. experiencia de las conversaciones que hemos tenido siempre ha sido muy, muy positiva, muy buena y bueno, te ha tocado romper el hielo, vea. Sí, ya, ya, ya. Ya ves, ya estás pisando ahí 2 o 3 datos para la reflexión que seguro Sí. que tanto Carmen como Gisela, Nidia y Juan ya están reflexionando sobre los mismos, ¿no? Ujú. Entonces, pues nada, si os parece, damos la palabra a Nidia, Nidia Chávez, que es directora de la Fundación Telefónica Movistar en México y, bueno, pues una persona, una extraordinaria mujer con una gran carrera profesional que, bueno, pues en este caso lidera un importante proyecto de una empresa de telecomunicaciones y tecnológica, ¿no? Nos parecía que era una intervención y una aportación la que ella podría hacer muy, muy interesante y nada, pues te damos paso, Nidia, y te escuchamos atentamente. Seguro que todo lo que nos vayas a comentar será muy, muy interesante. Gracias, Diego. Gracias a la Fundación Getafe, Clemente, Gisela, Juan, Beatriz y Carmen. Qué gusto estar hoy aquí con ustedes. Bienvenidas y bienvenidos. Voy a comenzar con unas cifras para ponernos en contexto, en conocer un poco el contexto de México y la situación de las mujeres. Voy a citar en este caso un documento de la OCDE de 2018, donde nos comentan que a pesar de que ha habido un avance grandísimo en cuanto a la escolarización de las niñas, pues persisten grandes brechas en el país, sobre todo cuando vemos la incorporación de la mujer en la fuerza de trabajo. También hay una brecha grandísima en cuanto a, digamos, al tipo de salario y casi 60% de las trabajadoras en México están atrapadas en empleos informales con muy poca protección social. Nos comenta también el Global Gender Gap Report del World Economic Forum que México ocupa el lugar 25 a nivel global de un estudio entre 153 países y la categoría donde hay más rezago es la que se refiere a la participación económica de las mujeres. Aquí ocupa el lugar 124. Hay una encuesta nacional de ocupación y empleo del país y entre enero y diciembre de 2020 la participación laboral de las mujeres se redujo de 45.4% a 42.4%. Quiere decir que 1.141.000 mujeres dejaron de formar parte de la población ocupada. Entonces, ahora entrando en el sector de las telecomunicaciones, según cifras del Instituto Federal, el IFT de Telecomunicaciones, en 2018 el 33% de los trabajadores de las telecomunicaciones eran mujeres. Sin lugar a dudas, tratándose de este sector, hay que hacer un mayor esfuerzo para inspirar a más mujeres jóvenes a estudiar carreras STEAM, carreras de ingenierías, de ciencias, de matemáticas, dado que en este sector es una de las profesiones y una de las áreas, digamos que más se requiere, donde más se requieren profesionales. De acuerdo al Centro de Investigación de la Mujer de la Alta Dirección y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, en el ciclo 2017-2018, de 197 universidades que conforman estas instituciones, 38% de las mujeres estudian carreras en STEAM y el resto, el 62%, otro tipo de carreras. Quisiera continuar en el sector de las telecomunicaciones y en el caso específico de la empresa, pues, de mi empresa, de Telefónica. Cuando ves a Telefónica a nivel mundial, existen empleados de 98 nacionalidades, 20% son menores de 30 años, 40% son mujeres. En el caso de Telefónica Global, el 26% de las mujeres ocupan posiciones de dirección y cuando vemos a Telefónica Hispan, un 28% de mujeres ocupamos posiciones de dirección. Se están haciendo muchísimos esfuerzos en México. La empresa privada, el sector público, organismos internacionales, sociedad civil, fundaciones empresariales. Estamos haciendo un gran esfuerzo, pero hay que hacer muchísimo más. Quisiera hablar un poco desde mi experiencia, qué pasa con la escuela y el liderazgo para entrar en materia, ¿no? Cuando vemos la escuela, y antes de seguir quisiera decir que no hay recetas, que todo esto es un proceso, y cuando miramos fórmulas para incentivar el liderazgo desde la escuela, hay que decir que no todo depende de esa institución, sino del entorno integral de las niñas y niños. UNESCO plantea
se hace una pregunta que a mí me parece interesantísima en este sentido, y es, ¿qué vamos a hacer con los conocimientos? ¿Qué hacemos con lo que sabemos? ¿Cómo lo podemos implementar? Y surge por parte del Foro Económico Mundial unas cualidades que se denominan las cualidades del carácter, las cuales nos pueden ayudar a desarrollar las habilidades que nos permitirán precisamente poner en práctica esos conocimientos que tenemos. Estas habilidades del carácter, que son 6, son las siguientes. Son conciencia social y cultural, liderazgo, adaptabilidad, persistencia, iniciativa y creatividad. Y quisiera resaltar a lo que se refiere, digamos, esta visión desde el liderazgo. Se refiere a fomentar la capacidad de negociar, de promover empatía, y también quisiera resaltar la adaptabilidad porque ha sido muy importante y relevante en estos tiempos, y esa se refiere a la capacidad de fomentar esa posibilidad de procesar nuestras emociones, practicar tanto la flexibilidad como la estructura, el rigor. También quisiera mencionar que me parece muy importante promover espacios de emprendimiento desde la escuela, pensando en personas que pueden después tener estas habilidades que los convierten en líderes. Y ahora entrando en mi carrera, contarles que me he desarrollado en este sector, en el sector de las telecomunicaciones. Estoy aquí desde el año 98 y en los últimos años, por fortuna, en el ámbito del desarrollo social. Y hablando de Telefónica, para la organización es muy importante nuestra formación y para ello aprovecha todos los recursos digitales para que sus colaboradores y de manera especial aquellas personas que tienen equipos a cargo, pues se puedan formar. Es un gusto estar en una telco digital y aprovechar todos los recursos. Y sobre este particular yo tengo 2 miradas que quisiera compartir. Una es que para mí el proceso de formación es una responsabilidad personal. Si bien tenemos la fortuna de tener acceso a contenidos, a plataformas, es una decisión nuestra y la decisión pasa por desarrollar esa habilidad tan apreciada durante estos tiempos, que es la habilidad de aprender durante toda la vida, ese aprendizaje activo, esas estrategias personales de aprendizaje. Y en este sentido considero que debemos promover el desarrollo de esta habilidad entre nuestros equipos de trabajo. Y el segundo aspecto que quisiera decir sobre esto que estoy mencionando es que también tenemos la responsabilidad de pasar de la gestión de equipos a un estado de liderazgo e influencia. Pero ¿cómo pienso yo que se logra esto? Desde mi mirada, ¿cómo creo que ocurre? Bueno, creo que no pasa en solitario. Creo que es un proceso y sí puedes desarrollar habilidades personales de liderazgo, pero solo puedes trascender del rol de supervisora si logras desarrollarte junto a tu equipo, a las personas que lo conforman, por supuesto a tus supervisores, a tus pares, y a esas personas que te inspiran, que algunas están dentro de tu empresa y otras están en otros espacios. En mi caso, estar al frente de una organización que trabaja por la transformación social de México es una fortuna tener un equipo e intentar influir, ayudarlo e inspirarlo, porque además estas personas que están en mi equipo lideran los proyectos sociales, educativos y culturales de Fundación Telefónica Movistar México. Y creo que aquí comienza todo cuando estamos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos frente a los equipos y a los proyectos. Debe prevalecer, desde aquí debe prevalecer la confianza, la coherencia, la claridad, respeto a las diferencias, a la igualdad con perspectiva de género, a la diversidad. Y a eso debemos agregarle que como equipo desarrollamos un conjunto de principios y valores que por supuesto que compartimos desde el hecho de estar en esta organización, pero esos principios y esos valores se van transformando y se van construyendo como parte de este equipo. Y claro, ¿qué pasa finalmente en la práctica, en la cancha? ¿Qué ocurre? Creo que es fundamental saber quién es tu gente y cómo se siente. Y siempre fue importante, pero la pandemia agudizó esta necesidad de saber qué pasa con tu gente. El teletrabajo definitivamente puso a prueba el clima laboral de la organización y de los equipos. Hizo un estudio recientemente Microsoft, que cita nuestra revista Telos, un estudio, una encuesta que se realizó a 31 países, y allí la mitad de las personas consultadas consideran que el 2020 fue un año de sobretrabajo y el 39% se confiesa exhausta. Adicionalmente, las personas en la región no necesariamente, y en el caso de México, han tenido las mejores condiciones para trabajar desde casa,
Por supuesto que ha sido muy positivo poder compartir mucho más con la familia, no tener que trasladarse durante horas como ocurre en el caso de la Ciudad de México, pero no podemos negar que todos hemos estado muy asustados y sorprendidos frente a esta crisis. Y en estos tiempos revueltos, ¿no? Tomando el título de este espacio, ¿qué pasa en estos tiempos revueltos además? Creo que si logramos tener la certeza de que aún en estas circunstancias todos compartimos el mismo propósito, todas y todos compartimos el mismo propósito, que las personas están aprendiendo, que se están desarrollando, que recuerdan que el error es parte del aprendizaje. Si logras ese momento mágico, creo que el próximo paso es cómo lo mantienes. O sea, cómo lo mantienes porque todo cambia muy rápido, las personas cambiamos y evidentemente los equipos también. En la práctica, lo que a nosotros como equipo en Fundación Telefónica Movistar más nos ha funcionado es propiciar diálogos con disciplina, con propósito, con empatía, con cariño. Y en este sentido pienso en los docentes, que son tan importantes para nosotros en la institución, y en esa capacidad de poder estar en un momento frente al grupo, pero en algunas ocasiones al lado del grupo, en otras ocasiones detrás del grupo. Y si pudieras tener la posibilidad de mirarlo desde arriba, de verlo como un todo y ver este tejido, eso que se teje entre el equipo, creo que es allí donde está el conocimiento y las posibilidades de aprendizaje para quienes queremos ser líderes. Creo que otro aspecto es que, y sobre todo durante la pandemia, es que agradecemos la claridad. Yo creo que los equipos de trabajo agradecen que uno pueda hablarles con respeto y con claridad, pero también siento que tenemos que hacer lo posible porque los equipos sientan lo mismo, que sientan que te pueden dar feedback, que se pueden expresar, que pueden expresar sus alegrías, sus inseguridades, que lo pueden preguntar todo. Y no estoy hablando de ser sobreprotectora, estoy hablando de generar un clima de confianza, de empoderar a las personas para que sean capaces de tomar decisiones, de ser autónomos, de atreverse a equivocarse y atreverse a aprender de los errores. Tenemos una gran ventaja que no cambiará, y es que además contamos con recursos digitales que facilitan el aprendizaje, el trabajo colaborativo, la transferencia del conocimiento y, por supuesto, son recursos que aprovecharemos en este presente y futuro que será híbrido. Pero piensen en ese momento, quienes no hemos tenido la posibilidad de volver a ver a nuestros equipos cara a cara. Yo creo que va a ser muy, muy relevante. Creo, y ya para terminar, que en la medida que todos compartamos este mismo propósito, pero que lo abracemos, que sigamos aprendiendo y mejorando como personas y profesionales, que además trabajemos emocionados por lograr este propósito, en la medida que eso ocurra, pasará algo con lo que todos soñamos, y es disfrutar de ese ejercicio de acompañar a las personas, de acompañar a tu equipo, pero además que tu equipo disfrute del hecho de que seas tú quien nos está acompañando. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Nidia, por tu extraordinaria intervención. La verdad es que nos quedamos con varias reflexiones muy brecha salarial que indicabas en México. También el retroceso en los datos del último reporte, el Foro Económico Mundial, en el que efectivamente varios países, también España, ha tenido algún pasito atrás. Y luego la dificultad también de encontrar perfiles en el ámbito del STEM, personas y mujeres con habilidades en el ámbito de la ciencia, de las matemáticas. Y por último, muy interesante, una frase que apuntas, ¿no? Que el error es parte del aprendizaje, ¿no? Sin duda se trata de una frase extraordinaria y de un gran valor. Y a partir de ahí, pues estoy seguro que Carmen, a lo largo de Carmen Santillana, que está aquí con nosotros, pues habrá cometido muchos errores también, ¿no? Como todos, me imagino, en toda su carrera profesional. Carmen, pues es fundadora y CEO de Carsan and Landry, que es una empresa ubicada aquí en Getafe, y que yo creo que tenéis 22 años ya de recorrido, 22 años, ¿no? 22 años. Así que seguro que esto de aprender a base de errores, pues sabemos mucho, ¿no? Así es. Y de aciertos, por supuesto. Algunos que nos han permitido llegar hasta aquí. Cuéntanos Bueno, buenas poco, tardes, gracias a todos, gracias al Foro Mujer y Liderazgo, gracias al Club por esta iniciativa tan interesante. Para mí es un honor estar aquí, la verdad, como experiencia para poder compartir con vosotros y con vosotras de mi historia. Y lo voy a tratar exactamente como una historia, si os parece. Perfecto. Me he traído chuleta porque ya la edad
O sea, no es que no me sepa mi vida, que me la sé, pero la edad es un grado y también te resta un poco de memoria. Como ha dicho Diego, me ha presentado, soy Carmen Santillana y hace 22 años tuve la ilusión de emprender, ¿vale? Quisiera compartir con vosotros mi experiencia a este respecto como emprendedora, partiendo de un hecho fortuito, un acontecimiento fortuito que ocurrió en mi vida y que de manera inesperada cambió mi vida y cambió mi visión para siempre. Hace 26 años tuve la suerte de ser madre, una responsabilidad que afronté en solitario. Ante este enorme reto tuve que superar infinitos temores relacionados con la censura o posible censura familiar, con la posible censura social, porque yo creo que nadie estamos al abrigo de esa censura. Y eso me permitió conocer y de alguna manera medir las costuras de las que estaba hecha. El hecho de pensar en ser madre me infundió el valor suficiente como para salir de la zona de confort en la que estaba hasta ese momento y en la que me había desarrollado tanto profesional como económicamente, y lanzarme y buscar la idea del emprendimiento. La idea del emprendimiento siempre se mira desde, tuve una idea genial. Bueno, yo creo que mucha gente seguro que la ha tenido. Las ideas geniales surgen del entorno, las ideas geniales yo creo que surgen de mirar y mirar con los ojos correctos el entorno, ¿no? Tu entorno casi te lo dice todo, ¿no? Y esa curiosidad me llevó a prospeccionar algunas posibilidades dentro del entorno que os decía, que había muchísimas dentro de mi entorno, y me di cuenta que alrededor de todos nosotros fluye esa capacidad de emprendimiento y fluyen las ideas que tiene uno, que tiene otro, y eso es lo que, si estás ávida de esa necesidad de emprender, seguro que encuentras el camino. Llegar hasta aquí, partiendo de un origen sin muchas posibilidades financieras, por no decir casi ninguna, solo me dio, vamos a ver, solo pude verdaderamente equiparme de muchísima ilusión, mucha curiosidad, formarme, buscar, mirar, observar, prospeccionar, y finalmente me hizo concluir en un sector en el que jamás hubiera reparado, que era el sector de la necesidad de buscar un formato que diera respuesta a una vertiente, una ola que venía de Europa y Estados Unidos, en la que se externalizaban los servicios cada vez más dentro de las grandes empresas. De las grandes, de las pequeñas y de las medianas, pero sobre todo de las grandes, ¿no? Para hoteles, entiendo. Y exacto, hoteles, hospitales, residencias sociosanitarias, restaurantes, es decir, incluso el mundo de la industria a través de las empresas y de las fábricas y toda la industria. Bueno, hice mi propio estudio con el conocimiento que me daban mis años de trabajo, hice mi propio estudio de mercado y vi que había un hueco muy importante dentro de este sector. Confié en encontrar las personas y las empresas que estuvieran dispuestas a apoyarme, porque como ya digo, partía de una situación financiera más allá de lo débil, y en ese vacío que vi que había en el sector, no existían, o sea, el vacío era que no existía ninguna empresa que se especializase en renting, que era, como digo, esa necesidad que venía de Europa y Estados Unidos de que las empresas no tuvieran que soportar gastos fijos, fueran gastos variables en función de su consumo y de su ocupación. Y decidí especializarme en eso. Podía haber elegido, no sé, otra cosa. Podía haber elegido el mundo de la comunicación, podía haber elegido el mundo de la promoción. La política, ¿no? Incluso la política es otro tema, pero sí, yo estaba más en la política social y ahí intento poner mi granito de arena aún. La mentalidad, como digo, de la externalización para las grandes compañías hizo posible que Karsan naciera, ¿no? Y nació pequeñita, con una ilusión grande y con una determinación aún mayor. Este proyecto se lo planteé
pues eso, puse encima de la mesa mi decisión y mi ilusión y reuní a los mayores fabricantes textiles que había en este momento en España, que por desgracia ya no hay tantos, que estaban en todo el litoral mediterráneo, toda la parte de Cataluña y Levante. Les reuní y les dije y les conté mi proyecto, porque claro, al final yo me tenía que convertir casi en una financiera de los hoteles y los hospitales, ¿no? Para poder ponerles toda la lencería y la uniformidad y la mantelería. Y entonces les planteé mi proyecto, confiaron en mí y simplemente me pusieron a través de las compras un pequeño canon, un pequeño peaje financiero que me permitía buscar la fórmula de compensar, ¿no? Lo que compraba con lo que vendía. Asimismo, creé una plataforma de lavanderías independientes por todo el territorio nacional, lavanderías industriales, casi todas ellas eran empresas familiares, empresas medianas, empresas pequeñas, que conocía y sabía y me preocupé de entender que tenían un formato de calidad, de cuidado que yo quería imponer en este sector, dejando un poco a un lado la superproducción dentro de las grandes lavanderías, ¿no? Yo quería dar un servicio de calidad cercano y esta plataforma de casi 30 lavanderos a lo largo de todo el territorio nacional me permitió buscar esa cercanía al cliente y esa calidad y excelencia en el servicio. El 13 de marzo, quisiera hacer aquí un paréntesis, el 13 de marzo del 2020, Karsan se convierte no solo en mi proyecto, sino se convierte en ese hijo que de repente lo ves súper débil. De facturar casi 7 millones de euros, el 14 exactamente de marzo bajamos casi el 90% de nuestra facturación. En ese momento ya no solo era madre de una hija de 26 años, o de 25 entonces, sino que era madre de muchas familias. Nosotros en ese momento dábamos trabajo entre directo e indirecto a más de 200 personas. Ese fue un hito, que quería hacer este paréntesis para llegar al día de hoy, en el que en medio de esta pandemia, aunque os parezca increíble y no soy una heroína, ni lo pretendo, ni lo quiero ser, simplemente soy una superviviente, alguien que ha tomado una decisión en un momento dado y que quiere ser consecuente con ella y con la gente que ha creído en mí. En medio de esta pandemia y con la ilusión renovada junto con mi equipo, como hace 26 años, afrontamos un nuevo reto, que es industrializar nuestra empresa, creando en Getafe la lavandería más tecnológica y puntera de toda España. Es un proyecto de calado social, donde casi el 100% de nuestro personal y de nuestro equipo tiene diversidad funcional. La diversidad funcional la tenemos todos, algunos más reconocida que otros, pero la tenemos todos. Yo creo que es una apuesta para nosotros importantísima, que da de verdad finalmente arma el proyecto de Karsan. Este sería el Centro Especial de Empleo, ¿no? Exacto. Dentro de Karsan tenemos una empresa que es un centro especial de empleo calificado por la Comunidad de Madrid, que se llama Alquitex, Renting Textil. Hace lo mismo que Karsan, pero tiene esa nota de calado social que para mí era fundamental, por razones personales y por razones profesionales, porque me he dedicado antes de ser Karsan, que Karsan es Carmen Santillana, que tampoco veréis que pensé mucho el nombre. Antes de Karsan había dedicado toda mi vida profesional a la política de juventud y bueno, había desarrollado programas, había trabajado arduamente en algo también en lo que creo, ¿no? Y ese aspecto social sigue muy vivo en mí, y esto verdaderamente no sé si culmina, pero desde luego aporta un grano de arena súper importante para mí en esta inquietud, ¿no? Buscamos a través de este Centro Especial de Empleo y de toda la compañía, buscamos un empleo de calidad. Tratamos de tecnologizar para hacer cada vez más fácil y amable el trabajo de todo el equipo, y nos importa muchísimo el bienestar de todos y cada uno de los que forman parte de nuestro equipo, y todas y cada una, ¿vale? Hay una cosa que quisiera, no he tenido ocasión más que hablar en mi núcleo más íntimo de este tema, y es el tema de cómo, por lo menos en España, se pasa de héroe a villano
en un paso desde el emprendimiento al empresariado. Quisiera hacer esta reflexión porque yo he pasado de ser emprendedora en las circunstancias que antes he explicado y ahora soy una empresaria. Y quisiera hacer esta reflexión porque creo que en estos momentos cobra especial valor. Digo en estos momentos, en el momento en el que estamos, espero que a la cola ya del final de la pandemia y que creo que el tejido empresarial tiene que ser apoyado para que a su vez sea apoyado el empleo. A las emprendedoras y emprendedores, cuando emprenden un proyecto, se les considera muy audaces por su valor y por su generosidad en emprender hacia lo incierto y hacia el cambio. Si la idea de emprendimiento finalmente tiene éxito y ese emprendedor o emprendedora finalmente consigue crear una empresa, se le etiqueta automáticamente de villano. Por su necesario compromiso, evidentemente, hacia la empresa y por su incesante toma de decisiones no siempre amables, a veces no siempre justas y, desde luego, casi nunca populares. Por su ambición de crecer, es una ambición lícita de toda empresa crecer, hasta el tamaño que el empresario considere que es el tamaño donde se pueda ajustar su empresa. Nosotros, por ejemplo, en estos 22 años, nuestro crecimiento ha estado sostenido porque no tenemos comerciales, no es porque desprecie el mundo comercial, sino todo lo contrario, sino porque hemos crecido con el boca a boca, que nos pareció una manera bastante saludable de crecer. Y bastante, y sobre todo porque... Natural, ¿no? Bueno, y porque, por suerte o por desgracia, esta empresa, al final, la gestiono yo, la dirijo yo, y mi ambición la tengo muy limitada. Como casi todas las mujeres, la ambición no nos viene, ese microchip no nos viene de serie. Nos lo tenemos que autoimplantar a lo largo de nuestra vida profesional o personal, y el ego lo tengo bastante a raya. Entonces, esa ambición de crecer, de una manera descontrolada, todavía ese virus no me ha llegado. Y perdonarlo de virus, ¿no? En esa reflexión que os trato de hacer sobre la diferencia entre el héroe y el villano, quisiera recordar que y esta ponencia me parece un foro excelente, que de miles de ideas audaces nacen y se hacen posibles millones de puestos de trabajo, de crecimiento, de proyección, de riqueza en todos los países del mundo. Dirigir una empresa conlleva una enorme responsabilidad hacia algo más grande que uno mismo, más grande que la propia ambición, las propias metas, sueños y que el propio ego. Conlleva la responsabilidad social de formar parte de un todo, la responsabilidad de todos y de cada uno de los que forman parte de tu equipo, de sus familias y de sus propios sueños, de sus necesidades, de su crecimiento, de su seguridad y de su ilusión. Me parece fundamental todo esto que acabo de decir de carrerilla, apoyada en la chuleta, por supuesto, pero me parece que yo creo que intento tenerlo muy interiorizado. Tu equipo y tú formáis parte del progreso, y eso es lo que antes decía justo. Nuestra querida Nidia, que es fundamental. O sea, el equipo uh-huh. Lo es todo. El que crea que puede aprovecharse solo de sus conocimientos, pobre, ¿no? Yo creo que el equipo es todo. Dirigir una empresa y su equipo, en este caso un equipo humano como el nuestro, que es día a día y que la interacción es constante, plantea retos que afrontar diarios y que os diré a veces que en muchas ocasiones te asalta un sentimiento de soledad que no siempre es agradable. Dirigir una empresa y su equipo conlleva también mediar constantemente entre el interés de la propia empresa hacia su crecimiento y el equilibrio sobre cada cuestión humana de cada uno de ellos. Cada persona es un mundo único y diferente que viene con toda su carga personal, familiar, vivencial, social, etc. Y que en un principio, por esto de la empresa, siente que ha de estar alerta en la cuestión de la que antes os hablaba, de que la empresa solo mira por la empresa, ¿no? Esto no dudo que pueda ser parte intrínseca de muchísimas empresas. Desde luego, lo que estoy segura es de que ese modelo no es el mío. Nuestro modelo, es otro modelo de hacer empresa. Y no es una utopía. Y no es una utopía porque hasta hoy, hemos venido haciéndolo así, ¿no? Existe la posibilidad de hacer empresa desde lo humano sin olvidar lo práctico.
El modelo de empresa tradicionalmente masculino, Tienes poco tiempo ya. perdón, me están diciendo que tengo poco tiempo, es que yo verdaderamente me extiendo mucho. Me dejarais, me quedo sola aquí. Bueno, el modelo eminentemente masculino de la industrialización y de la empresa, lo que ha hecho, para mi gusto, mal, ha sido despreciar la integración de mujeres dentro de sus equipos directivos y dentro del mundo industrial como empresarias. Se olvidan que nosotras ancestralmente venimos liderando un modelo de microempresa familiar, organizando la alimentación, la educación, la formación, la economía, las finanzas, las compras, la relación con proveedores, la política, la diplomacia, la cultura, etc. Y todo ello bien aderezado, como una buena ensalada, por el sentido común para hacer de cada familia la mejor empresa. Podría extenderme mucho más en lo que nosotros tenemos como abecedario y como filosofía de empresa, que es cómo liderar un equipo, cómo impulsarlo, pero lo voy a dejar aquí, porque efectivamente ya no tengo tiempo. Como mujer diré que uno de los mayores retos a los que nosotras, algunas emprendedoras, nos enfrentamos es que no hay, por desgracia, muchos referentes femeninos de liderazgo ni de emprendimiento, donde mirarnos y donde poder llenarnos de ilusión para emprender. Sí que me gustaría deciros que si mi ejemplo como empresaria os sirve de inspiración, solo recordaros que tenéis todas vosotras las capacidades para emprender aquello en lo que creáis y determinéis. Cada día es un nuevo reto, las adversidades presentan tanto en la vida personal como en la profesional, en todo momento, situaciones desagradables, injustas y duras. Pero no dejéis que nada ni nadie os limite, no dejéis que el miedo os atenace y no dudéis de vosotras. El trabajo y la determinación creo que siempre tiene recompensa. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Desde luego recuerdo cuando nosotros hablamos telefónicamente, y bueno, te agradezco la predisposición desde el primer minuto para participar en el foro, que hablábamos un poco de esta figura, ¿no? De esa transición de emprendedor a empresario que tú has vivido a lo largo de todos estos años. Y sin duda, vamos, yo estoy seguro que ha sido fuente de inspiración para las mujeres y los hombres que nos han escuchado en el día de hoy. Ojalá. Estoy plenamente seguro. Destacar varios puntos, ¿no? En tu caso reúnes muchísimas cualidades y concretamente pues has podido conciliar el ser madre, el ser emprendedora, no por eso dejar de ser soñadora también, ¿no? Innovadora también y además ya el completo es comprometida socialmente, ¿no? O sea que desde luego que es una carrera increíble y muy interesante. Y luego otro punto también me parece muy interesante que es el de la ambición, ¿no? Que muchas veces se considera con algún aspecto negativo y no tiene por qué serlo, ¿no? Que si alguna mujer quiere crecer y tiene esa ambición de crecer, pues que adelante, ¿no? Que no tiene por qué ser eso negativo, ¿no? Me parecen reflexiones muy interesantes y además, bueno, pues viniendo de una mujer aquí, de Getafe, Sí, ubicada precisamente aquí en Getafe, ¿no? Bueno, pues nada, en este foro precisamente entre todas las personas asistentes tenemos gente a los que aprovechamos para saludar y que probablemente antes tendría que haberlo hecho, pero no me acordé sinceramente a aquellas personas que nos están escuchando pues desde Estados Unidos, de Venezuela, desde Colombia, desde Ecuador y que esperemos que todo esto sirva de inspiración para ellas. Y ahora pues nos gustaría hablar también de la mujer desde la perspectiva de la comunicación. Y para eso pues tenemos una mujer extraordinaria como es Gisela Bayona al otro lado de las pantallas y a la que aprovechamos para saludar y a la que ya directamente pues le cedo la palabra. Bueno, ni qué decir que Gisela Bayona tiene una larguísima trayectoria en el ámbito de la comunicación y es embajadora de buena voluntad del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas y sin duda pues tiene mucho que contarnos seguro y muy interesante. Gisela, todo tuyo. Hola, muchísimas gracias. Yo voy a hacer un poco un panorama de lo que sucede en los retos que enfrentamos las mujeres día a día en mi país y lo que se está haciendo para mejorar la situación de las mujeres, ¿no? En el Ecuador
se han logrado importantes avances, sobre todo normativos, a favor de la protección y la promoción y la garantía de los derechos de las mujeres. Creo que vale la pena mencionar algunos. Está la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, que fue emitida en 2018, la cual estipula acciones para atender, proteger, sancionar y reparar a las mujeres dependientes y también a familiares de las víctimas de violencia. También está el Código de la Democracia, que fue reformado en 2019, que contiene artículos a favor de la paridad de género, acciones para promocionar la participación de las mujeres en la política y también pues promulga acciones en contra de la violencia en el ámbito político. En lo que respecta a la comunicación, existe la LOC, que es la Ley Orgánica de Comunicación, que fue creada en 2013 y que fue considerada por el gremio periodístico como una mordaza a la libertad de prensa y que fue reformada en un 80% de su articulado en el 2018. Pero esa ley, que ya fue reformada, pues hace solo una mención sobre la igualdad entre los hombres y las mujeres en su artículo 43. Adicionalmente, el Estado pues, está haciendo grandes esfuerzos para poder cumplir con sus compromisos regionales e internacionales. Por ello, en 2020 se emitieron 2 políticas públicas nacionales, una que es el Plan Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y la política de economía violeta, la cual busca pues, generar acciones a favor de los derechos económicos de las mujeres. A pesar de todos estos avances, las mujeres ecuatorianas, así como las niñas y adolescentes, sufren gravísimas violaciones a sus derechos que afectan su economía, su autonomía y su libertad. Además, pues la falta de reconocimiento de las mujeres como seres humanos sujetos de derechos influye mucho en los sesgos mentales y en la falta de reconocimiento de la dignidad de las mujeres. Hay cifras importantes que también les quiero mencionar. Por ejemplo, la crisis de COVID-19 ha demostrado que las desigualdades entre hombres y mujeres son netamente estructurales y que la pobreza de las mujeres está aumentando dramáticamente. Según PNUD y la ONU Mujeres, entre 2019 y 2021 se esperó una disminución de la tasa de pobreza de las mujeres en un 2.7% a nivel global, pero ahora pues se estima un aumento del 9.1% y también hay otros retrocesos en cuanto a salud, educación y empleo. En Ecuador, y según la última encuesta de INEC, las mujeres tienen una tasa de desempleo del 6.7% en comparación a la del 3.7% que tienen los hombres, y específicamente en los medios de comunicación, 4 de cada 10 mujeres ganan $500 mensuales o menos y trabajan más de 40 horas semanales. Y pues también está la otra pandemia, que es la violencia, que influye de manera directa en el desarrollo y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Según la última encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género, 6 de cada 10 mujeres han sido víctimas de alguna forma de violencia por el hecho de ser mujeres. Y entre los impactos sociales, creo que es importante también señalar la crisis de los cuidados. Las mujeres responden a la emergencia en primera línea, sea en el área de salud, educación o cuidado de los niños y niñas, y tan solo el trabajo no remunerado del hogar representó en 2020, antes de la pandemia, el 19.1% del Producto Interno Bruto del país. Son datos que evidencian que la mitad de la población está sufriendo los efectos de las desigualdades estructurales, y esto no es priorizado por los medios de comunicación, lo cual genera una crisis de representación de las mujeres y una falta de información para poder mejorar la toma de decisiones de nosotras las mujeres. En cuanto ya a la comunicación, netamente desde los años 70, los movimientos de mujeres han venido trabajando fuertemente por una mayor y mejor representación de las mujeres en los medios de comunicación. Recordamos la 4ª Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing en el 95, y el movimiento identificó algunos problemas como la reproducción de imágenes negativas, imágenes degradantes de la mujer, la falta de visibilización de las contribuciones de las mujeres a otras mujeres y a la sociedad, y la representación de las mujeres como meras consumidoras, la falta de acceso de toma de decisiones dentro y fuera de los medios, y la representación de imágenes sesgadas sobre las mujeres, ¿no?
Y bueno, Ecuador todavía requiere fortalecer sus mecanismos y sus buenas prácticas para reducir este sesgo y aumentar la veracidad de la información sobre la violencia. A 2020 el Ecuador registró 75 femicidios, que es la muerte de las mujeres por el simple hecho de ser mujeres, y en lo que va del año 2021 ya llevamos 25 muertes por femicidio. El sesgo radica normalmente en que los medios de comunicación aún siguen tratándolos como crímenes pasionales, cuando en realidad son muertes causadas por la violencia sistemática en contra de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y los principales victimarios son normalmente sus esposos, sus exparejas, sus hermanos, sus padres e incluso los pastores de sus iglesias. El sesgo se relaciona con los prejuicios inconscientes y presentes en todas las personas. Incluso PNUD en 2020 informó que al menos el 90% de la población mundial tiene algún tipo de prejuicio o sesgo en contra de las mujeres. Bueno, sobre la falta de acceso y la toma de decisiones en los medios, Ecuador no cuenta con estudios formales sobre la educación, la capacitación y las condiciones laborales de las mujeres en los medios de comunicación. Por eso es un poco cuando uno habla de lo que sucede dentro de los medios, es como abrir una caja de Pandora, porque no hay información oficial que permita conocer los datos reales, pero se sabe que no existe pues una remuneración igualitaria en los mismos cargos ocupados por hombres y mujeres, y eso me consta porque lo he vivido personalmente en los medios. Tampoco se investiga si hay políticas de balance de vida y trabajo que consideren la doble carga laboral que tenemos cuando somos profesionales y a la vez cuidamos de nuestros hijos, o políticas internas que eviten el acoso sexual, el abuso de poder y la discriminación por el hecho de ser mujeres. Según un estudio reciente, el 50% de las mujeres que trabajan en los medios de comunicación en Ecuador han recibido comentarios negativos acerca de su apariencia o de su género. Todo ello lo he vivido yo también en los medios de comunicación, donde trabajo por más de 25 años haciendo periodismo. En los últimos años que he ejercido yo mi carrera, he venido ocupando cargos de dirección y de jefatura de noticias, en donde tristemente veo que todos los días se vulneran los derechos de las mujeres, y lo que es peor, se promocionan las agresiones a las mujeres. Esa promoción no es exclusiva de estratos populares o sectores donde no existen niveles de educación buenos. En mi entorno laboral, donde se supone que estoy rodeada de hombres y mujeres productivos, preparados e informados, me enfrento todos los días a una agenda que no prioriza los contenidos en la defensa de los derechos de las mujeres, además de una construcción equivocada de los mensajes. Los hechos violentos y discriminatorios contra las mujeres suelen ser explotados muchísimo todos los días en los medios de comunicación, pero no están ayudando a construir una sociedad más equitativa. Yo recuerdo que hace poco con mi productor conversábamos. Él me mandó un video que era un video de la calle con cámaras, de las cámaras de seguridad, en donde se veía que un hombre saca a una mujer de un auto de manera violenta y la empieza a golpear en la calle. Era realmente imágenes estremecedoras, espantosas. Y cuando yo veía el video, decía, Dios mío, ¿qué debe haber estado pensando esta mujer cuando la golpeaba? La calle estaba sola, no había nadie, solo ellos dos. Él la golpeó tan fuerte que la mujer parecía que estaba desmayada. Y el carro, se montó en el carro y se fue. Y después de un momento la mujer no se mueve, y se ve en el video que el carro regresa, el hombre se baja y la vuelve a golpear para ver si estaba consciente o no. Y después el auto se va con el hombre adentro y la mujer se levanta y sale corriendo. Y mi productor me dice, tenemos que hacer algo con este video. Y me cuenta y me dice, la frase de él me quedó grabada, porque él me dijo, yo creo que es importante que las mujeres se hagan respetar, y tenemos que publicar ese video para hacer conciencia de que las mujeres se hagan respetar. Yo en ese momento, eso fue hace poco, hace meses, me di cuenta que está tan naturalizado que las mujeres somos las culpables de todo lo que nos pasa, si nos violan, nos golpean, nos agreden.
está completamente normalizado, ¿no? Creen la sociedad en sí, no solo los hombres, sino también las mujeres, que si nos pasa algo es por nuestra culpa y que nosotros tenemos que aprender a defendernos, a protegernos, a no dejarnos maltratar. Cuando no es así, cuando la realidad es muy distinta, hay que fomentar el que la violencia contra la mujer no debe existir bajo ninguna circunstancia, ¿no? Bueno, adicionalmente, en el Ecuador hay una gran ausencia de redes de mujeres profesionales de la comunicación, lo cual hace aún más complejo este problema. El contar con estas redes podría ayudar a promover nuestros derechos y asegurar alianzas para la protección de las mujeres frente a todas las amenazas que vivimos a diario, sobre todo en países tan machistas como los nuestros o como el mío, en donde el machismo está muy arraigado entre hombres y mujeres. También, pues, en lo que respecta a la visibilización de las mujeres como consumidoras, los medios de comunicación no se usan lentes de género que nos permita filtrar los contenidos. Los medios todavía no reconocen cuáles son las necesidades de la comunicación específica de las mujeres. No hay programas de formación e información en feminismo para estudiantes y profesionales, y tampoco hay diálogos y consensos entre los gobiernos, el gobierno central y los gobiernos locales, las universidades, las redes de mujeres para proteger y promover justamente los derechos de la mujer, ¿no? Y en cuanto a los estereotipos de género, se puede identificar que la hipersexualización de las mujeres continúa, y la representación de las mujeres como seres inferiores son dos ejemplos estos de que se encuentra mucho en los medios de comunicación y están muy naturalizados por los medios. Lamentablemente no hay estudios o investigaciones que demuestren la gravedad de los impactos de los estereotipos en las mujeres y niñas y la responsabilidad de los medios de comunicación frente a esa situación. En 2020, el Observatorio Ciudadano de Comunicación de la Ciudad de Cuenca identificó que la publicidad emite roles estereotipados de las mujeres. La publicidad emitida en más de 10 radios, televisoras y escritos refuerzan los estereotipos de género vinculados a las mujeres con productos de belleza, joyería, insumos del hogar, y el target de hombres recibe pues más publicidad relacionada al consumo de alcohol y a la venta de vehículos. Un factor adicional que agudiza la situación en mi país es que las mujeres todavía no nos vemos bien, nos vemos como competencia y no como una red solidaria que propicie los esfuerzos de todas y que mejore la imagen de las mujeres en los medios de comunicación, lo que demuestra que las mujeres pues también hemos naturalizado estos estereotipos y discursos y lugares comunes asignados a nosotras las mujeres. Y pues para finalizar, nada más quería hacerles unas recomendaciones que ya se han planteado en la declaración y el plan de acción de Beijing en el 95 y que hasta ahora no logramos asumirlas bien, ¿no? Y es el aumentar la participación y la expresión de las mujeres en los medios de comunicación, crear y fortalecer asociaciones o redes de mujeres profesionales de la comunicación. Creo que eso es muy importante porque así evitamos o hacemos un frente común para evitar la vulneración de nuestros derechos. Tratar de fomentar una imagen que no esté estereotipada de la mujer, que la muestre como profesional, como ser humano creativo, que contribuye a la comunidad, etcétera. Trabajar muy fuerte con los medios de comunicación en los derechos de las mujeres y en los sesgos y estereotipos como dos formas de discriminación contra la mujer. Elaborar criterios de igualdad para que todos los medios los cumplan. Mejorar las condiciones laborales de las mujeres en todos los niveles y en todos los medios. Hoy por hoy, la mujer en el Ecuador, haciendo el mismo trabajo que el hombre, normalmente es remunerada con un 30 al 40% menos, simplemente porque es mujer. Y bueno, esta es un poco la situación que vivo en mi país como periodista. Lo veo todos los días y me entristece mucho, pero creo que no varía mucho en los países de la región esta dura circunstancia a la que nos enfrentamos las mujeres ecuatorianas. Eso un poco lo que sucede en mi país, y agradecerles por esta oportunidad de contarles en cifras y en datos lo que tenemos que vivir y lo que tenemos que cambiar, porque eso es lo bueno, que tenemos el chance de cambiarlo, y creo que hoy más que nunca se puede hablar de estos temas directamente y
a tratar de hacer un cambio y una diferencia en la sociedad, creo que siempre es importante. Y espacios como este, como el que abre Getafe, es súper necesario para que conozcamos las realidades y que no nos diferenciamos mucho, y contra lo que tenemos que luchar es casi siempre lo mismo, ¿no? Las mismas estructuras, las mismas diferencias en cada uno de nuestros países. Y con eso cierro. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, Gisela, y bueno, también mis disculpas porque he estado mucho tiempo detrás de ti para conseguir precisamente tu intervención en este foro, porque sabía que iba a ser una extraordinaria intervención, como efectivamente así ha sido. Muchísimas gracias por todos Muchas estos datos gracias. que nos has facilitado. Y me quedo con un par de cosas súper interesantes. Bueno, esto lo que nos ha permitido este foro al hacerlo tan internacional y al haber podido compartir diferentes contextos culturales e internacionales, nos ha permitido ver puntos en común que en estos diferentes contextos, ¿no? Pues antes tú comentabas, Gisela, aspectos relacionados con los sesgos, con los estereotipos, con la comunicación. Y hay un tema que precisamente nosotros comentábamos anteriormente, que es la importancia de tejer redes de mujeres, ¿no? Y justo Beatriz y Carmen, antes de sentarnos, me lo comentaban y me lo apuntaban, ¿no? Bea, no sé si quieres comentar. Gracias. Pues sí, pues es que es muy necesario, porque si no nos apoyamos unas a otras, si nos hacemos de rivales, ya tenemos bastantes rivales. Lo que hay que hacer es intentar hacer sinergias. Nosotros, la Asociación de Mujeres Empresarias de Getafe, se ha asociado con ASEME, con Alcorcón, con Majadahonda. Hemos hecho un acuerdo en el cual, pues lo mismo. Asociaciones que son un poquito más grandes, pues que tienen más posibilidades de dar más formación, que la educación es importantísima, ¿vale? La letra con sangre no entra, ¿vale? Hay que educar todos los días. Es como una gotita que vas echando en una piedra y al final acabas haciendo un huequito y a la gente le va entrando. Liderar, todavía nos queda mucha carrera, pero en todos los sitios, no solamente en vuestros países, sino que también en los nuestros, aunque los datos sean un poco más pequeños, pero siguen siendo lo mismo. Aquí en Getafe, por ejemplo, la Asociación de Mujeres Empresarias no está vista, ¿vale? No nos importa, pues vamos a seguir adelante, ¿vale? Y vamos a seguir luchando por ello y vamos a seguir demostrando que nuestro hueco está ahí y lo queremos. Entonces, como tal, la unión siempre va a hacer la fuerza. Persistencia, ¿no? Persistencia. Muy La importante. actitud y la persistencia es lo que gana. Sí. Bueno, la verdad es que ha sido fantástica esta intervención de Gisela, y ya por último, por no extendernos y que no se extienda en exceso la sesión para todas las personas que están con nosotros, pues vamos a dar paso a Quan Zhu. Quan está en España. Quan, ¿estás en Madrid? ¿Estás o...? Sí, estoy en Madrid, Estás. O sea, no os penséis que estoy en Shanghái ni nada, ojalá, porque estaría sin mascarilla. Genial, vale. Bueno, pues Quan, la verdad es que es un privilegio poder contar contigo. Bueno, recuerdo cuando hablamos telefónicamente que bueno, todo esto te sonaba un poco raro. Recuerdo cuando hablábamos de fútbol, la mujer, un foro para empoderar, recordarás. Y bueno, pues eso era lo que buscábamos, ¿no? Un poco que todo esto sea algo disruptivo, que bueno, pues logremos reflexionar a través de estos foros tan entretenidos, y luego pues bueno, un poco más que decir, darte paso, simplemente decir que Quan es una persona, bueno, pues de extraordinaria creatividad, innovadora, emprendedora, con muchísima energía, como podréis comprobar ahora mismo, y que bueno, que a lo largo de este periodo de tiempo, a pesar de ser una persona muy joven, ya tiene una importante carrera con publicaciones de todo tipo, ilustraciones, ensayos, novelas, y bueno, pues nos gustaría conocer un poco cómo ves tú todo esto, ¿no? Desde tu punto de vista tan diverso, con diversos contextos culturales que tú bien conoces. Vale, pues muchísimas gracias. Ante todo, bueno, yo como soy niña millennial, pues voy a compartir mi presentación, así que si las veis todos bien, yo sigo. ¿Las veis todos bien? Me comentan que sí. Me encanta que Carmen haya mencionado el tema de los referentes, porque yo hoy vengo a hablaros de qué es lo que es crecer sin referentes. O sea, Diego os ha contado un poquito sobre mí, pero soy Quan, se pronuncia en chino Chuen, pero como en España nadie sabe pronunciar chino, pues todo el mundo me llama Quan y no pasa nada. Entonces yo hoy os vengo a contar desde mi punto de vista un poco experiencial, intentaré no extenderme mucho, pero soy andaluza, entonces los andaluces hablamos muchísimo.
Pertenezco a esta generación que es muy invisible en España, ya no solo por pertenecer a la comunidad asiática, sino porque soy de esta gente que ha nacido aquí, entonces es muy visible los españoles y es muy visible los migrantes, pero los que hemos nacido aquí, que somos entre aquí y allí, no se sabe. Entonces, no sé si estáis familiarizados con el término techo de bambú. Yo sé que seguramente todas sabemos lo que es el techo de cristal, ¿no? Pero ¿qué específicamente es el techo de bambú? Pues yo os explico un poco. El techo de bambú fue acuñado en 2005 por Jen Hyun en un libro que escribió, básicamente, y explicaba que el techo de bambú es la dificultad para llegar a altos cargos para la comunidad asiático-americana. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Si la comunidad asiático-americana es la más formada, con más alta formación y el más alto income de US, solo forman 1,4% de las fortunas, o sea, les cuesta muchísimo llegar a ser altos cargos, CEO, CFO y todos esos CCC que nos encanta aquí arriba, ¿no? ¿Y qué pasaba? Pues que en esos términos, al llegar para arriba, como comentaba antes mi compañera Gisela, había muchos sesgos y estereotipos que se asociaban a los asiáticos. O sea, esta persona es muy complaciente, muy trabajadora, pero igual le falta carácter para liderar. Entonces, entre X manager, yo no tengo intención de ser racista, pero el asiático fuera, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que todo lo que está en Estados Unidos llega a España o no? Igual no, ¿no? ¿Cómo aplica este término del techo de bambú o el acceso al mundo laboral a España, tanto a los chinos que vienen aquí a trabajar como a los que hemos nacido aquí? Entonces aquí os voy a contar un poco mi historia. Esta ilustración es mía, esta es mi madre, este es el restaurante chino que teníamos, y os cuento un poco que mi familia vino a España a finales de los 80 con una mano delante y otra detrás. O sea, mi familia no tenía nada. Aquí vino a prosperar, a montar su negocio familiar, y yo no sé si estáis familiarizados también con el término de la política de un solo hijo en China. O sea, y si no, pues yo os lo explico. En China antes, como había superpoblación, el gobierno dijo, jijiji, no vamos a mirar qué es lo que pasa a largo plazo, pero que todo el mundo solo tenga un hijo. Esto provocó cosas muy tristes como los abortos selectivos, el abandono de niñas. Creo que en España, además, se conoce mucho este documental de la 2 que se llama Las habitaciones de la muerte, que es muy, muy triste, y cómo se metían reporteros de la BBC a ver cómo vivían estas niñas en los orfanatos, ¿no? Entonces eso creó una oleada de solidaridad para adoptar de forma internacional a niñas chinas. Esto pasó cuando yo nací, porque yo soy de finales de los 80. Entonces, claro, como en China además también tenían esta presión por tener un hijo varón, que es el hijo que lleva el apellido, ¿no? Que es el linaje familiar, pues mi familia vino aquí tanto para prosperar económicamente como para tener una familia, ¿no? Y tener un varón, porque allí no podía. Os cuento que allí mi madre era maestra y aquí llegó para ser camarera, que es la realidad de muchos migrantes, ¿no? Uno migra por necesidad. ¿Qué pasaba? Que en aquel entonces, creo que por el contexto sociohistórico de España, ¿no? Al final estaba habiendo casi no un boom, era la apertura de España, ¿no? A la Unión Europea y al mundo, acababa de entrar, entonces España empezaba a ser atractivo para la inmigración. Esto lo explico porque también creo que, aunque veas aquí un poco las caras, Diego nos ha dicho que hay gente de todo el mundo, entonces siempre es interesante ver el contexto de un país para entender cómo llega la migración. Y en ese momento en el que se abría España, en el que entramos en la Unión Europea y empezaba a ser atractivo, creo que para la comunidad china lo más feasible o lo mejor para hacer pues era un restaurante chino o alimentación o similar, y los temas de los bazares de alimentación pues llegaron después, y llegaron después también el tema de los bazares de casa, de cosas, ¿no? De estas cosas que tú vas. Entonces, ¿qué prospecto había para mí? Esa no soy yo, pero a mí desde siempre, desde pequeña recuerdo que para mí había una familia. O sea, tú te tienes que casar antes de los 26, porque claro, para la familia tradicional de donde vienen mis padres, de una región muy rural, yo me tenía que casar antes de los 26, porque después de los 26 una mujer pues ya se la ha pasado un poquito el arroz, y ya después de los 30 ni te digo. Y hacer preferiblemente un marido chino. Y rico, así, genial, eso es genial. Yo fui cumpliendo años y mi madre fue bajando expectativas. Primero solo chino, después cualquier cosa, con tal de que, por favor, hija soltera, ¿no? Porque qué vida más triste, ¿no?
Y eso, tienes que casarte pronto y tienes muchos hijos para honrar a la familia, ¿no? Porque este es el tema de honrar a la familia y solo hay este camino. Porque, ¿qué hace una mujer soltera? ¿Qué va a hacer una mujer sola? Yo tengo otras compañeras mías o amigas que me han dicho que su padre le ha dicho, hija, cásate con cualquier cosa, así, luego te divorcias, da igual, pero así no darás que pensar a la gente de que nadie te ha querido, ¿no? En plan de, es el estatus, ¿no? Por favor, mejor mujer deseada y divorciada que mujer sola. Y aparte, como os contaba antes, estaba los negocios. Yo creo que en España todos sabemos dónde es este pasillo de la derecha, ¿no? Que a lo mejor viene a atenderte la persona y ¿qué busca? Pues busca, pues, yo qué sé, pues aquí jabón lagarto, lo que sea a última hora, me paso por aquí, porque este bazar siempre va a estar abierto. O el mítico restaurante chino, ¿no? Pues ahora hay unos restaurantes muy fancy, ¿no? En plan de con una decoración, pero en los 90 yo creo que claro, todo el mundo recordaremos que estaba ese restaurante chino, ¿no? Con las lamparitas, ¿no? El primer dibujo que os enseñé y que era el primero que había abierto y vamos todos a cotillear porque, madre mía, no he visto ningún restaurante chino todavía. Creo que todavía quedan algunos así de barrio, ¿no? Pero han quedado como muy de moda, ¿no? Pero ¿y si no querías nada de eso? Pues tristemente no había nadie que te dijera que eso era posible, no había ningún referente a quien yo miraba alrededor. En la tele, en la comunicación, no había. Como mucho aquí en España, el mayor referente chino es la chiquitilla esta del hormiguero, que el pobre Palmotos encima la trata como si fuera un poquito de aquí, lo siento, que lo tenía que decir, y Usun Yun. Y aparte de allí, encima Usun Yun, os dejo aquí otro dato, le hacen fingir el acento. Ella habla perfectamente castellano y es una tía súper formada, pero los medios de comunicación han encasillado a una mujer competente en un estereotipo rancio que encima no casa y ya está. Y de ahí no te sales. ¿Y eso en qué me deja a mí? Si yo ya sabía, uno, que no me quería casar joven, bueno, si hubiera pasado, bueno, pero es que el caso que yo aquí, tan pichi, ¿no? Tampoco quería restaurante, tampoco quería tienda. ¿Qué pasaba? ¿Esto me dejaba a mí en que tenía que seguir ese camino aunque yo no quisiera tomarlo? Pues no, resulta que estas ideas son falsas y son creadas en nuestras cabezas por la falta de referentes. O sea, el ser humano, las personas, no aprenden por generación espontánea de ideas. O sea, una persona no se levanta y dice un día, ¡buah, soy un genio, voy a crear el Tesla y me voy a forrar! Tipo, tengo 2 pelotas, soy súper inteligente y trabajador, aquí, tengo aquí y soy súper millonario. Eso es falso. Una persona para llegar a parir una idea ha tenido, en el mundo de la publicidad lo llaman el recoger insight, ¿no? Que tú, aunque sea inconscientemente, vas recogiendo información en tu ambiente y vas aprendiendo. Es más, así es como los niños aprenden a hablar, observando a sus mayores. Y la identidad de las personas también se forma de esa manera, ¿no? ¿De qué? De relacionarte con personas con las que tú te identifiques. Que digan cosas con las que digas, pues vamos a tirar por aquí. Entonces es muy complejo crecer sin referentes, crecer sin un camino el que seguir y crecer sin el que nadie te diga que esto es posible. De hecho, tendemos muchísimo, y sobre todo las mujeres, a buscar el fallo en nosotras mismas. Si no hay nada aquí y si no hay nada que diga qué es lo que yo quiero hacer, o si no hay nada como yo, el fallo es mío. Y eso impacta en nuestra autoestima. Y esto no lo digo yo en plan, Juan se lo ha inventado aquí y os está dando la tarde. No, esto hay muchísimos estudios que dicen que, por ejemplo, en el tema de la etnicidad, si yo no encuentro a nadie como yo, por ejemplo, habiendo nacido aquí, ¿no? Que yo no hablo chino muy bien y no soy como mis padres, pero a la vez tampoco soy española del todo, siempre he pensado que si yo no encajo es culpa mía, en vez de decir, es que la sociedad todavía no se ha dado cuenta de que si yo nazco entre 2 culturas, ¿por qué voy a ser solo de una? Es que es absurdo, A más B no es A o no es B, es C. Entonces, esto causa muchísimos problemas a estas personas que quieren hacer cosas pero no ven el camino. Cuando sí que hay mujeres que hacen lo suyo y que se salen fuera de lo que del canon establecido o de lo que nos dicta la sociedad o incluso nuestras familias. Hay que entender que nuestras familias no han tenido ese acceso a la información, a la educación, a esas oportunidades laborales, porque primeramente la generación que llega aquí al país de la sociedad receptora, en este caso España, es la que la tiene más difícil, es la que abre camino, es la que se deja la piel y trabajar para que sus hijos puedan estudiar, y por eso
ellos tampoco te pueden ofrecer un abanico de posibilidades de lo que es lo que puedas tú partir en el futuro, porque mis padres a mí me ofrecieron una base. Entonces os presento mujeres referentes asiáticas, no por nada, os presento estas asiáticas porque es algo que a mí me toca de cerca, porque yo no he tenido ninguna de estas mujeres creciendo y creo que es importante visibilizar. Berna Wang, que es escritora, profesora y poeta. Berna Wang tiene la edad de mi madre, 63 años, solo que ha nacido aquí igual que yo, habla castellano, ¿no? Perfectamente, y es muy guay hablar con ella y que te cuente, por ejemplo, su perspectiva de la guerra civil. Paloma Chen es periodista y poeta. Además, sus padres también tenían un restaurante chino en Valencia y ella ha ganado un premio nacional de poesía en España y fue emocionante verla recitar en la RAE su poesía, un espacio en el que las personas racializadas, o sea, personas asiáticas, descendientes, no habíamos llegado. Cristina, que es educadora social y fundadora de Catarsia, que es una asociación tanto de autocuidados como de concienciación y activismo, ¿no?, para la conciencia social. Cristina utiliza herramientas como es el teatro en escuelas para educar a jóvenes en contra del racismo. Y por último, Gina Lowe, que es content creator, además ha estado involucrada en organizar charlas de TEDx, por ejemplo. Y por último, me presento yo, que soy, bueno, aquí dice Wosu Chen, que quiere decir que soy Guangzhou. Soy autora, he publicado 4 libros, 2 novelas gráficas, un libro de ilustración, un ensayo gráfico, que su segunda edición se vendió la primera en 3 meses. He publicado en diversos medios como Vogue España, Verne, El País. He colaborado en sinfín de radios de toda España, Radio Nacional y ahora mismo Onda Cero, y es que no me acuerdo de cuántas, porque en verdad a la gente le gusta y le encanta escucharme hablar. Yo no sé por qué, pero si la gente quiere que hable, yo hablo. He dado charlas y ponencias antirracismo y sobre identidad por todo el mundo, incluso universidades estadounidenses me han abierto las puertas. He estado en Pekín, en Suecia, en China, y no suelto todo esto en plan de jaja, qué guay soy, porque bueno, mira, sí soy guay, pero nada. Os cuento esto para animaros a que caminemos ahora para ser las referentes del mañana, porque el camino no estará hecho, pero nosotras tenemos la responsabilidad de hacerlo, para que las niñas y las mujeres que vengan en este camino detrás de nosotras tengan donde mirarse, tengan donde sentirse identificadas y decir, puedo hacerlo, ¿no? Entonces, sé que cuesta porque lanzarte al oscuro siempre da miedo, pero echémosle ovarios y valentía porque el resultado merece la pena. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan. La verdad es que ha sido maravillosa tu intervención. Ya nos imaginábamos que íbamos a irnos con el cierre de tu intervención cargados de energía, de positividad, de optimismo y, por supuesto, sin olvidar pues, varios apuntes que indicabas, ¿no? Como son las resistencias culturales, el a veces buscar el fallo, el autocastigarse, ¿no? Autoexigirse a uno demasiado, más de lo que uno debería. Pero sobre todo el mensaje que nos trasladas, ese mensaje de vamos hacia adelante, de energía y positividad, que es el mejor broche con el que podemos terminar fresco y estimulante en el día de hoy. Sí. Con esta Si me energía. permites, Diego, Sí, por supuesto. solamente decir una palabra que creo que es el reflejo de lo que he visto hoy, ¿no? Creo que todas las mujeres que habéis intervenido hoy sois referentes. Muchísimas gracias. Sí. No lo haríamos sin Sí, vosotros, sí. ¿eh? También. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, pues por nuestra parte, nada, agradecer, en este caso hemos tenido muchos colaboradores, aparte de vuestra colaboración como ponentes, colaboradores como son varias universidades, Universidad de Liverpool, Tecmilenio, Billov, GISA, es decir, hemos tenido mucha colaboración y mucho apoyo para esta siguiente sesión, que en este caso ha sido online, es nuestra primera sesión online y el resultado creemos que ha sido muy, muy positivo y esperemos seguir en contacto con todos. Para nosotros ha sido un placer poder hablar desde el estadio, desde el Coliseo Don Alfonso Pérez aquí en Getafe para personas de tantísimos países en España, Latinoamérica, Asia y demás y bueno, todo un orgullo, agradecer vuestra presencia e interés y por supuesto seguimos en contacto. Todas las personas tienen mi correo electrónico, los contactos de la Fundación del Getafe para bueno, pues dirigir cualquier tipo de pregunta a nuestras ponentes. No sé, David, si hay alguna pregunta o algo. ¿Sí? Bueno.
Vale, no tenemos ninguna pregunta. Vale, pues nada, pues para no dilatar la sesión, un saludo desde España. Buenas tardes y buenos días a todos. Muchísimas Chao. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós a todas. Hasta Muchísimas luego. gracias, un gusto. Hasta luego. Chao. Adiós. Mucho gusto.